Nos acompañan en la mesa Elvira Cuadra Lira, quien es socióloga e investigadora en temas de seguridad y es nicaragüense. También nos acompaña Nayansi Espinosa, directora académica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano por Costa Rica, y Jaime Sabla, especialista en cooperación internacional y experto en temas de pandillas y maras, drogodependencia y educación familiar, quien es salvadoreño. Ya sabemos el tema de la distribución del tiempo y el orden va a comenzar Elvira, después va a seguir don Jaime y después Ana Yancy. Entonces, si gusta, comenzamos, profesora. Buenas tardes. Gracias a Fundación Arias, principalmente por la invitación a participar en esta actividad. Y yo quisiera decir que personalmente la conmemoración de los 30 años de Esquipulas tiene un significado especial, ¿verdad? No todos de los que están en esta sala son de esa época, y yo recuerdo muy bien, y lo recuerdo porque, bueno, soy nicaragüense y de hecho los acuerdos de Esquipulas tenían una significación muy especial para nosotros que estábamos en medio de una situación de guerra, ¿verdad? Don Oscar Arias nos recordó lo cruel que puede ser una guerra, y efectivamente a mi generación, por ejemplo, nos tocó ver los muertos, escuchar los combates, las metrallas, los aviones y todo lo que se pueda imaginar y narrar como parte de una guerra. Eso de alguna manera tiene que ver con esta conmemoración, con la importancia de esa conmemoración para mí, pero tiene que ver también un poco con mi propia carrera, ¿verdad? Como investigadora, porque inmediatamente después que finalizó la guerra en Nicaragua, a mí me tocó, junto con un pequeño grupo de personas, comenzar a trabajar en una investigación sobre el proceso de la transición política en Nicaragua, y era un proyecto regional e incluía El Salvador y Honduras, que se le consideraba también un país en transición. Y a mí particularmente me tocó el capítulo sobre la pacificación y la reforma de la policía, dos temas a los que desde entonces me he dedicado como investigadora. Estoy hablando de más o menos del año 92, 93 hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena, ¿verdad? Hacer 30 años después una reflexión de fondo sobre los avances, los logros, pero también los retos que tiene pendiente la seguridad para la región, y no solo para un grupo de países en particular. Pues, como ya se ha dicho, ¿verdad? La paz no es necesariamente la imagen feliz que muchas veces nos devuelven las fotografías o que nos devuelve el cine de los excombatientes entrando a las ciudades y la gente recibiéndolos con flores. La paz realmente es un proceso, y es un proceso de construcción, y puede ser mucho más complejo y mucho más difícil y largo que la misma guerra, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes retos que tenemos como región centroamericana es reconocer que todavía somos una región posconflicto. Y de ahí yo no quisiera excluir ni a Costa Rica, ni a Honduras, ni a Panamá, porque
tal como lo vemos con el caso de la violencia y la inseguridad, lo que ocurre en un país al final termina afectando a la región completa, ¿verdad? Entonces, creo que repensar la seguridad es repensar también, ¿verdad?, cómo esa seguridad y esa violencia está ubicada y ocurre en un contexto de sociedades que todavía son sociedades de posguerra. Y está probado en todos los casos africanos y países en Asia, que la violencia después de los conflictos militares no termina o no cesa inmediatamente, sino que quedan remanentes y quedan nuevas expresiones de esa violencia y de esa inseguridad. Tal es lo que ocurre, lo que ha ocurrido en Centroamérica en estos últimos, digamos, 30 años, ¿verdad? Finalizar la guerra no fue fácil tampoco, ¿verdad? No es que se firmaron los acuerdos y al día siguiente ya había terminado todo. Después de Esquipulas, después de firmar Esquipulas en el año 1987, a Centroamérica le tomó al menos 9 años más terminar de construir los consensos y materializarlos en los acuerdos de paz para El Salvador y Guatemala. El último acuerdo de paz en Centroamérica se firmó en 1996 y fue el acuerdo de paz de Guatemala, ¿verdad? Entonces tampoco ese camino de la negociación y del diálogo fue corto y fue fácil, fue un camino difícil de construir consenso y materializarlo. En los imaginarios colectivos, los acuerdos de paz, incluido el de Esquipulas, significaban terminar la violencia y comenzar a vivir en paz. El primer país en finalizar la guerra fue Nicaragua, ¿verdad? Y la finalización de la guerra fue una consecuencia directa de los acuerdos de Esquipulas, porque uno de los puntos que se incluyó y se negoció ahí fue la realización de elecciones, las cuales se adelantaron de noviembre de 1990 a febrero de 1990. Eso significó en Nicaragua hacer incluso una reforma a la Constitución que permitiera que se adelantaran las elecciones. Y el resultado fue, ¿verdad?, que el gobierno de la revolución, el gobierno sandinista, uno de los grandes protagonistas del conflicto bélico, perdió las elecciones y lo ganó una coalición, la coalición de oposición, que era la Unión Nacional Opositora, ¿verdad? Hay casi que un consenso nacional en el sentido de reconocer que la masividad de la participación en ese proceso electoral y que el resultado de esas votaciones, más que castigar al Frente Sandinista como el Partido de la Revolución, lo que pedían era efectivamente la finalización de la guerra. De hecho, en Nicaragua no hubo un acuerdo de paz propiamente, sino que inmediatamente después de conocerse los resultados electorales, la gente, los muchachos que estaban, digamos, en el servicio militar, abandonaron sus armas y salieron de los campamentos y regresaron a sus casas, ¿verdad? Entonces el proceso de desmovilización y de desarme comenzó casi inmediatamente después de los resultados electorales. Pero entonces la violencia no se terminó allí en Nicaragua, ni la inseguridad. Vino un periodo de mucha incertidumbre. Los actores militares, los actores beligerantes del conflicto no sabían exactamente qué hacer y se tuvo que negociar un protocolo para la transición pacífica y ordenada del gobierno que se firmó entre el Frente Sandinista y la Unión Nacional Opositora y que permitió, ¿verdad?, y que dio un clima de cierta certidumbre que permitió el traspaso de gobierno y una serie de condiciones. Por ejemplo,
Acuerdos importantes en ese protocolo fueron la vigencia de la Constitución, la permanencia del Ejército y la permanencia de la policía como garantía de que no se iban a generar acciones de desquite y de mayor violencia. La resistencia nicaragüense o la contra terminó de desmovilizarse más o menos en junio de 1990, cuando firmó los acuerdos de desmovilización con el gobierno Chamorro, porque ya estaban en una situación precaria, prácticamente abandonados, sin mayor apoyo logístico de Estados Unidos ni a nivel interno. En esa época, la resistencia desmovilizó alrededor de 22,000 hombres con armas, ¿verdad? Y en los 3 años subsiguientes, el ejército desmovilizó cerca de 70,000 personas. Entonces, estamos hablando en Nicaragua de un poco más de 100,000 personas desmovilizadas, excombatientes. Estamos hablando también de una gran cantidad de armas y estamos hablando de una gran cantidad de gente que tenía que encontrar formas de reinsertarse a la vida civil y a la economía del país. No fue fácil, los acuerdos de paz realmente no facilitaron las condiciones para la reinserción de esa gran cantidad de combatientes, y muy temprano se comenzó a desarrollar un ciclo de conflictividad, movilización social e incluso rearme de combatientes, que duró más o menos su momento más fuerte hasta mediados de la década de los 90, y donde se vieron involucrados cerca de 20,000 excombatientes más en diferentes momentos de rearme, y que involucró para algunas localidades, sobre todo en las zonas rurales del país, un estado casi de guerra luego de las elecciones del 90. En los últimos 5 años de la década de los 90, quedaron algunos grupos remanentes que reclamaban todavía cumplimiento de los acuerdos, pero las autoridades, el Estado decidió tratarlos como bandas delictivas. Ese tratamiento fue el que recibieron hasta que terminaron extinguiéndose más o menos a inicios del 2000. En El Salvador, Honduras y Guatemala, pero sobre todo en El Salvador y Guatemala, el fin de la guerra significó la transformación de las formas de expresión de la violencia. Y entonces en estos países las características de esa nueva violencia tenían un fondo, digamos, de carácter más social, yo diría en cierto sentido anómico, ¿no? Y se expresaban sobre todo en el incremento de la delincuencia común y el fenómeno más significativo, que fue la transformación de las pandillas en lo que ahora comúnmente llamamos las maras, ¿verdad? Hasta alcanzar los niveles de complejidad y los niveles de organización que tienen ahora en los 3 países. En ese momento, algunos estudios que se hicieron como por la época decían que este tipo de violencia tenía 3 características más o menos comunes, y eran de conflictividad atomizada. Es decir, no eran una conflictividad orgánica vinculada con grupos más organizados, sino que estaba atomizada y se expresaba en la delincuencia común, la despolitización de la conflictividad, porque ya no estaba vinculada con un movimiento guerrillero, político, ni con una ideología política específica, y la ausencia de la canalización en la institucionalidad estatal. Es decir, que los estados no estaban preparados y no tenían ni construyeron en ese momento una institucionalidad que permitiera canalizar
el nivel de descontento, las demandas y el tipo de violencia que se estaba generando. La respuesta estatal a estos nuevos escenarios fue diferente en cada país, aunque en general había muy poca tolerancia a esas nuevas expresiones. En Nicaragua, por ejemplo, les comenzaron a llamar bandoleros, bandas rurales, bandas delincuenciales, y les comenzaron a tratar con acciones en ese sentido. En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, ya es bien conocido, ¿verdad?, que la decisión fue desarrollar políticas de mano dura, luego más adelante como le llamaban, la ultramano dura, ¿verdad?, y ahora hay una especie de giro, ¿verdad?, hacia las políticas de prevención, pero todavía se mantiene una perspectiva y una línea de política de mano dura en general para el tratamiento de la violencia y la inseguridad. Las estadísticas de esa época son dispersas y difíciles de comparar, ¿verdad? Entonces no sabemos exactamente cuáles eran las dimensiones del problema de la seguridad. ¿Qué escenario tenemos hoy? Desde mi punto de vista y a partir del análisis de algunos de los datos, yo diría que la primera premisa, ¿verdad?, porque hablamos de seguridad, de inseguridad, hablamos de violencia, pero lo hablamos en términos casi generalizados. Y la primera premisa para mí es reconocer que los escenarios de la seguridad y la violencia son dinámicos, no son estáticos, van cambiando, evolucionan en el tiempo, no tienen las mismas características, y eso significa que cambian también sus actores, sus protagonistas, y cambian también las políticas o las acciones del Estado para su tratamiento. En este momento yo diría, ¿verdad?, que en Centroamérica los retos de la seguridad y la violencia están vinculados con expresiones de la delincuencia común y la criminalidad, y creo que es importante separarlos y no mezclarlos, porque eso también significa diseñar políticas diferenciadas. Entonces, la primera expresión tiene que ver con delincuencia y criminalidad, la segunda con el crimen organizado, ¿verdad?, que tiene características bien diferentes de la delincuencia común y la criminalidad, y estamos en un nuevo ciclo político que también ha generado una forma de violencia asociada con la política, con conflictos sociales no resueltos y con una nueva ola de movilización social en la región, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, la violencia que está vinculada con la delincuencia y con la criminalidad tiene que ver un poco con esos factores o esas condiciones propias muy específicas de cada uno de los países de la región. Tiene que ver, por ejemplo, con esas enormes desigualdades y con las condiciones de exclusión que viven ciertos grupos de población en cada uno de nuestros países, el crimen organizado en todas sus expresiones, y no solo el narcotráfico, tiene que ver con la influencia de condiciones internas, pero también con actores externos, y la violencia política, ¿verdad? A nivel de la región hemos tratado de desarrollar políticas y acciones de carácter regional, pero están más enfocadas en crimen organizado, particularmente narcotráfico, que en políticas realmente de prevención. Y uno de los temas que llama mucho la atención ahora es que estamos pasando, o hay un giro muy leve, pero hay un giro entre la mano dura y las políticas, digamos, de prevención, que están
orientada sobre todo al control social. Entonces hay mucho auge, por ejemplo, de las policías comunitarias, la policía de proximidad, la policía preventiva y una serie de acciones, ¿verdad?, que contribuyen ciertamente a disminuir los niveles de violencia e inseguridad, sobre todo las percepciones de inseguridad, pero que no necesariamente resuelven en los problemas de la seguridad y que tampoco contribuyen a una prevención mucho más efectiva y de más largo plazo. Hay algunos retos para la región, algunos son viejos, ¿verdad? Y hay algunos nuevos. Un reto viejo es que usualmente hablamos de seguridad y de violencia y nos quedamos en la especificidad de nuestros países y perdemos la perspectiva regional, y creo que este es un tema sobre el cual tenemos que abrir la mirada y pensar en el problema, pero también en las soluciones desde una perspectiva regional. Otro gran reto es pensar en políticas diferenciadas. No podemos pensar, por ejemplo, que la policía comunitaria o la policía de proximidad va a ser efectiva contra las acciones del crimen organizado, por ejemplo. Es decir, esa policía es buena para la prevención de la delincuencia y la criminalidad común, pero no para el crimen organizado. La reforma y modernización de los sistemas de justicia penal, y no solo la policía, ese es un reto, uno de los retos más importantes, un reto que tiene que ver con acercar la administración de justicia a la gente, a las víctimas. Y un último punto tiene que ver con, que es un punto crítico, tiene que ver con la gestión democrática y respetuosa de los derechos humanos para la seguridad. No puede haber seguridad si no hay respeto de los derechos humanos y si no se da en un marco de institucionalidad democrática. Gracias. Muchas gracias, Elvira Cuadra. Ahora vamos a escuchar a Jaime Sabla. Pero yo me voy a parar, porque tengo una pequeña presentación y la verdad es que a mí me cuesta, no estoy acostumbrado a hablar sentado. Vamos a empezar. ¿Quién es Jaime Sabla? Jaime Sabla parte de, yo ahorita tengo un puesto político, estoy en organizaciones internacionales, gubernamentales, pero lo más importante quizás es que soy un hombre casado y tengo 4 hijas. Es decir, todo esto que lo estoy haciendo y lo que vamos a ver ahorita no es de un gran gurú, de una persona de que ha venido dedicado toda su vida a este tipo de temas. Es un hombre ciudadano que está interesado en disminuir un poco la violencia, y el mensaje que le quiero pasar a ustedes jóvenes en algún momento es que esto puede ser de cualquiera de ustedes. No es una cosa de gran ciencia. Tenemos 30 años de paz entre países, pero ¿cuáles son los otros tipos de paz que necesitamos? Yo me acuerdo verdaderamente de la firma de acuerdo en Esquipulas. No debería haber dicho eso, ya delaté un poquito mi edad. Pero ese es un tipo de paz. Nosotros estamos pasando por otro tipo de violencia, la cual necesita paz. Y antes de empezar nosotros al tema, tenemos que saber, decía don Oscar Arias ahorita, para conocer el fruto necesitamos conocer el árbol, algo así. Pues para juzgar el fruto necesitamos conocer el árbol. Y en verdad que nosotros no podemos juzgar si no conocemos. Fíjense que muchas veces les digo yo a los políticos que llegan en El Salvador, que están en El Salvador, que hablan acerca de las cárceles, y les digo, ¿y tú has ido a la cárcel? ¿Y has estado ahí? Y me dicen no. Entonces, ¿cómo pueden hablar ellos de mejoras si ni siquiera se han asomado? Entonces, ¿qué son las pandillas o las maras? Agrupaciones de personas que actúan para alterar el orden público o atentar contra el decoro. Se reúnen habitualmente, tienen territorios, tienen señas o símbolos, cicatrices o tatuajes. Lastimosamente aquí no se ve, pero ahí hay uno de los muchachos que le hemos estado quitando los tatuajes, que sí se pueden quitar. Y cada uno de las cosas que ellos se ponen, algo implica.
Ahora, yo acabo de estar dando una gira en los Estados Unidos en el área de pandillas y fuimos a ver en Houston, en la unidad antipandillas, los diferentes tipos de pandillas que existen allá. ¿Cuáles están? Están las orientales, están los negros, están las americanas, están los latinos. ¿Cuál creen ustedes que es la que más miedo me dio? ¿Los latinos? No. Son los orientales, no se tatúan. Uno no sabe quién es y quién no. Entonces uno se bajaba y me ponían el chaleco antibalas y yo me quedaba como diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Entonces me decían, no, es que aquí estamos ya en territorio de pandillas. Ahí están asiáticas, negras, hispánicas, los blancos, los bikers, las prisiones, crimen organizados y la Rainbow o arcoíris, que son las nuevas que han salido de la población LGBT, que son muchas veces muchísimo más violentas que las nuestras. Crímenes de pasión. ¿Por qué se unen? Hay tres cosas principales: familia, protección. ¿Y cuál era la otra? Vamos a quitar este. Admiración. Ellos admiran verdaderamente lo que hacen las pandillas. Entonces, ¿por qué entran? Tradición familiar. Yo acabo de conocer a un joven y ya le voy a explicar por qué es que estoy hablando yo de programas específicos y que tiene esto que ver con los 30 años. Que me dice, Jaime, no has estado poniéndome atención, me dijo. ¿Por qué? Le digo, soy un pandillero. Yo soy tercera generación, me dijo. Mis abuelos son pandilleros, mis padres son pandilleros. Nosotros somos 7 hermanos y hermanas, todos pandilleros. Yo soy el primero que está queriendo salir. Entonces no solamente me voy a encontrar en contra de la sociedad, sino que en contra de mi familia. Hay por miedo, por protección, reconocimiento y estatus, bajo estima, bajo autoestima, deseos de acción y aventura, acceso a drogas, admiración, falta de estudio o trabajo y por supuesto el ejemplo familiar. Uno de estos es el muchacho que me estuvo diciendo de que él era tercera generación. ¿Cuáles son los niveles? ¿A quién se puede reinsertar? Maras y pandillas. Ellos entran en el nivel fantasía, en el nivel riesgo, asociados, regulares y duros. Y esto es una sola presentación. Es decir, hablar de esto nos tomaría una media hora, 40 minutos. Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un asesino en serie y un pandillero? La definición de asesino en serie es aquel que ha matado 3 o más de la misma forma. Entonces, el pandillero que tenemos nosotros es asesino en serie. Ante los Estados Unidos podría ser, ¿sí? Sí, pero también hay otra cosa. Hay un proceso psicológico. Al pandillero, al asesino en serie no se le puede rehabilitar. Ya hay un chip que les falta o ya está dañado. El pandillero hay unos que sí. Los que llegan aquí, sí, ya no se pueden quitar, ya no se pueden rehabilitar. Pero la mayoría de los anteriores sí. Los anteriores, hay un proceso en el cual podemos rehabilitarlos y vamos a hablar de cuáles son las posibilidades. Hoy hablábamos, o anteriormente mencionaban los países más violentos y esta es una mezcla, es decir, como esto varía de mes a mes y de año a año. Siria, Honduras, Venezuela, Suazilandia, Afganistán, El Salvador, Belice, Jamaica, Lesoto, Colombia, Guatemala, Sudáfrica. Pero quitemos los que tienen estrellita, que son Siria, Colombia, Afganistán. El resto, ¿por qué? Porque estos están o han estado de alguna manera en guerra civil. Si miramos nosotros el resto, Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala están entre los 12 países más violentos. Es parte de la región. Si ustedes me dicen a mí, Jaime, esto no, es que no es Costa Rica. Déjenme decirle que y no les quiero meter miedo, pero las pandillas ya están aquí. Lo que pasa es que no se han visto de la manera que las estamos viendo nosotros allá. En Panamá hay una región en la cual el gobierno está pagando para que no delinquen, que para mí eso es tremendo error, para que se vayan a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los estudiantes están diciendo, yo prefiero ser pandillero porque me van a pagar y voy a estudiar de todos modos. Entonces se hacen de las pandillas. En junio del 2010, en El Salvador, un grupo de pandilleros
agarran un bus de civiles y los queman, a todos adentro. 18 civiles calcinados. En febrero del 2012 queman una cárcel en Honduras, 361 privados de libertad calcinados. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿quién es peor? El civil que está matando a personas, mandando a matar a personas que están en la cárcel porque no le gusta lo que están haciendo, o el pandillero que mata a civiles porque tampoco le gusta. Déjeme decir, y le voy a decir un ejemplo. Yo acabo de hacer una presentación porque estoy lanzando un programa en El Salvador de rehabilitación y reinserción de pandillas, que es otra cosa, y lo fui a hacer a una alcaldía a la cual yo pertenezco. Y una de las personas de los políticos me dijo: Jaime, la solución es quemarlos a todos. Hombre, son 65,000 personas. La violencia jamás va a generar paz. Jamás. Entonces, y este es un político que una vez me dijo a mí en una protesta, había una protesta y me dijo: ojalá que uno de estos se muera hoy. Y la protesta era de su partido político. Yo le digo: ¿qué? Entonces me dice: sí, me dijo, porque si uno se muere le podemos echar la culpa al otro partido. No puede ser. Ahora, hoy hablamos muchísimo del tema de ¿cómo es? No es género, sino que es de aquellas personas que no están siendo incluidas. Ayúdame con la palabra. Exclusión, discriminación. Ahí está. Tenemos ahorita, y ya vamos a hablar, en el norte de Centroamérica, según las Naciones Unidas, hay 54,000 pandilleros. Yo creo que hay más. En El Salvador solamente hay 32,000 personas en los centros penitenciarios, en las cárceles. Como ahí no hay pena de muerte y no hay tampoco cadena perpetua, todos van a salir. Van a salir 5,000 en los siguientes 2 años, porque van ingresando y saliendo. Problema de deportados. Acabo de estar en el centro de deportación en Los Ángeles. Hay 60,000 salvadoreños siendo deportados al año. Eso fue el año pasado. 60,000. ¿Cuántos eran los que que mataron en Guatemala? 80. Medio millón. En El Salvador durante la guerra fueron 80,000. 60,000 al año. Con el efecto Trump, nos guste o no nos guste, eso va a subir. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso hablaba de discriminación. Todos estos que están saliendo, que según la ley ya cumplieron su sentencia, la primera pregunta que les hacen los empresarios es: ¿tú has tenido algún involucramiento o alguna cercanía con algún pandillero? En las cárceles todas las tenemos. Si dicen que no, están mintiendo. El polígrafo, no consiguen trabajo. Si eso no es discriminación de alguien que ya cumplió las leyes, yo no sé qué es. Requisitos para entrar y para salir. Para entrar dicen: ahí están las palizas, la educacional, solicitar tatuajes, que ahorita ya no. Ahorita lo hacen más por castigo. Tener sexo, es decir, violar a alguien. Edad varía. Ojo, que ahorita la edad promedio es entre 20 y 30 años. ¿Hace cuánto firmaron los acuerdos de paz? Nosotros en El Salvador, 27 años. ¿Ah? 25, 27, sí, 25 es cierto. Estos son los hijos de los que pelearon en las guerras. Son los hijos de los que vivieron todos estos acuerdos de paz. Y para salir hay 2 requisitos que las pandillas requieren para poder los muchachos salir de las pandillas. Es decir, que no puedan salir en mentiras. El primero es que no se pueden quitar el tatuaje que dice el nombre de la pandilla. Es decir, si se han tatuado MS, Mara Salvatrucha, no se lo podemos quitar. Pero si se han tatuado Yo amo a Satanás, sí se lo podemos quitar. El segundo es por motivos de conversión. Es decir, entonces lo que hago yo es que me voy a las iglesias locales, les pido el espacio, reúno a 30, 40 pandilleros, les hablo de posibilidad de trabajo. Y ahí ya queda el pastor, queda el sacerdote, el rabino, lo que sea. Y él empieza a trabajar con ellos. Y me habla: mire, don Jaime, le tengo 2. Esos 2 ya van saliendo. De los 30 vamos de 2, de 3, 1 a 1. ¿Qué se ha hecho? Mire, se ha hecho demasiado. Y abajo estaba mano dura, super mano dura. Y hemos hablado también de la tregua. ¿Okay? La bendita tregua, que hay 2 partes de la tregua. Hay una parte que eran derechos humanos.
En la tregua se hablaba de los derechos de los privados de libertad mientras están adentro. Ellos decían, queremos trabajar para que cuando podamos salir tengamos una profesión. Queremos estudiar, queremos tener baños limpios. En una de las cárceles en El Salvador, el cupo es de 700, hay casi 3000. Entonces, los camarotes le han puesto ladrillos abajo y meten colchonetas. Duermen 2 por cama, no cabían. Entonces pusieron hamacas en el techo para poder dormir. Igual tienen 4 o 5 baños. Es decir, lo que ellos decían es queremos vivir dignamente adentro. Nos estaban pidiendo más. Entonces la tregua sí hay, y la otra parte que yo no estaba de acuerdo en los privilegios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero que le llamo a ustedes es miren más allá del tatuaje. Si don Oscar en aquel momento hubiera visto de que, no, es que esto no se va a poder arreglar, y habían diferentes, porque yo he tenido el privilegio de hablar con don Oscar de este tema, de lo que le costó a él reunir a los 5 países y estar de acuerdo en 5 temas. El liderazgo no empieza con alguien más, empieza con uno, con una idea que uno puede ir cambiando. Entonces, miremos más allá del tatuaje. Tratemos de entender tres preguntas: ¿por qué se meten? ¿Por qué se quedan? ¿Y por qué salen o desean salir? Este muchacho que ustedes están viendo lo habían puesto en cárcel de 50 años a vida por intento de asesinato de un policía. Intento. A los 14 años de estar adentro lo sacan porque se equivocaron. Ups. Este muchacho ahora está de escuela en escuela hablando, diciendo, el sistema no era el equivocado era yo. Si tú te juntas con la gente equivocada, te puede pasar lo mismo que a mí. Y les dice, el sistema me salvó, porque si a mí no me hubieran entrado a la cárcel, yo estuviera muerto. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Este es el tipo de joven que nosotros queremos rehabilitar. Yo no quiero empezar a buscar a aquellos que quieren seguir matando, pero hay una población muy alta de jóvenes que quieren salir. El trabajo no es mío. Tienen que haber todos, empresarios, cooperación internacional, la sociedad civil, gobierno, iglesias. En la reinserción se tiene que hablar de varias cosas, de talleres, de educación, de deporte, de trabajo. Esto de aquí, esta fue una graduación que fui yo de high school, de jóvenes que estaban graduándose de bachillerato. Y estaban hablando de que cuando ellos estaban en mayor problema, los únicos que los protegían eran las pandillas. Se levantó una muchacha, esto fue en Los Ángeles, se levantó una muchacha y dice, ella a los 16 años es mexicana, se fue mojada. 2 minutos, ya voy. Y llega, dice, mojada, 16 años, pasar ese desierto sola y embarazada. ¿Quién me iba a recibir a mí en Los Ángeles? La recibieron las pandillas. Ahora está graduando de colegio, tatuada. Pero el centro donde nos permitían a nosotros hacer esta graduación es como un tipo universidad tecnológica. Y se levantaron y dijeron, el primer año de todos ustedes aquí es gratis. Eso es una oportunidad de estudio. Luego, allá arriba tenemos lo que Lina le he contado alguna vez, un juego de fútbol. Se nos ocurre en la fundación llevar a las 2 pandillas, a las más fuertes, a las letras y a los números, a jugar fútbol, a un campo que quedaba a 1 hora y media de San Salvador. Por supuesto, en el bus iba la mitad a un lado una pandilla y la mitad del otro lado iba la otra. Y yo iba atrás rezando. Todo el camino. Cuando llegamos allá, empiezan el juego de fútbol. ¿Verdad? Cuando terminan, entro yo a ese locker, porque estaban cambiando para regresar. Si yo no podía saber quién era de quién, se regresaron juntos. En la silla de enfrente venían 2, los líderes de ambas pandillas, hablando juntos. Resulta que uno había matado a la hermana del otro, pero ahí estaban. Es decir, hay mucho mito. Esta es la cara de este mismo. ¿Lo ven atrás? Así llegó, así está ahorita. Sí, nosotros tenemos que aprender a ver un poquitito más atrás. Esta es la fundación que estamos lanzando ahorita, que va a tener todo esto. Ahí me detengo.
Son dos procesos, es decir, aquí está el joven que le están tratando de quitar los tatuajes y se les va a quitar. Igual, esto para ellos es un punto de orgullo. Entonces me quedo. ¿Quién va a ser el último en matar? Ellos. ¿Quién va a ser, más que quién va a ser el último en matar? Muchas veces uno tiene que decir a cuántos hay que matar para detenernos. Entonces, por supuesto que esta es una presentación muchísimo más larga, le he tratado de reducir, viendo el tema de paz, porque el tema, si no nosotros no mejoramos este tema de paz en nuestros países, específicamente en el norte de Centroamérica, no vamos a dejar de tener violencia ahí mismo. Gracias. Gracias a Jaime. Ahora sigue Ana Yancy Espinosa. Bueno, yo lo voy a hacer de pie también y Fernanda me va a apoyar allí. Yo voy a hablar un poquito sobre el tema de violencia y crimen organizado en Centroamérica, del tráfico de armas al tráfico de almas. Arranco acá, eliminé algunas filminas porque bueno, ya han estado hablando un poco del tema. Uno de los puntos de los acuerdos de paz, el número 9, se refería a cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo. Esta ha sido una constante durante todo el día en la que muchos han coincidido. En principio no se esperaba, como dijeron algunos, de que incorporar este elemento o de que llegara a la firma de la paz y el cese al fuego en la región fuera a significar necesariamente que ya estábamos entrando a la era del desarrollo. Sin embargo, se asumía que se quedaba lista la plataforma para conciliar las causas estructurales del conflicto, para acelerar el desarrollo, para promover el bienestar de la población centroamericana, crear justicia económica y social y el apoyo al posconflicto. En el proceso de los acuerdos de paz se creó un régimen internacional subregional que era justamente el proceso de paz, que se fundamentó, digamos, en dos elementos muy básicos que eran su proceso de institucionalización: las cumbres presidenciales y la Comisión Interamericana la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, donde participaban los cancilleres y representantes de la ONU y de la OEA. En este espacio específicamente, ¿qué era relevante? Que las cumbres presidenciales fueron agarrando cada vez que había una reunión temas nuevos y fue decayendo, digamos, el proceso de las CIFs. En ese sentido, ¿qué pasó? Que bueno, se fueron olvidando de nuevo las causas estructurales del conflicto. Aquí, digamos, para repasar, nada más porque ya lo mencionaron algunos, ¿qué hay en temas de causas estructurales? Patrones de exclusión de diferente tipo, inequidad y desigualdad, condiciones de pobreza, factores económicos, sociales y culturales, y el tema de violencia de género, que también es una causa estructural y que muchas veces no lo percibimos de esa manera y que incluso es previo a la creación del Estado. La próxima, Fer. Eso nos cae sobre un contexto en el cual tenemos una situación donde se naturaliza y se democratiza la violencia. O sea, ya no estábamos hablando de una violencia de carácter político e ideológico, sino una violencia que tenía que ver en parte con criminalidad, tenía que ver en parte con otros elementos y que ya no afectaba a unos pocos, sino que se hacía más genérica, era más homogénea para la región. Aumenta la inseguridad, la delincuencia y la criminalidad. Los procesos de migración y de deportación, que si bien ya había migración en el tema de la crisis centroamericana, empiezan los procesos de deportación y bueno, Jaime hablaba ahora del tema de las maras que tienen justamente ese origen. Entonces, maras y pandillas por un lado, estructuras delictivas en otros países y el tema de crimen organizado, que es en el que yo voy a enfocarme un poquito más. Y luego teníamos aspectos coyunturales, o sea que los vemos en todos estos 30 años. Primero, los escenarios de posconflicto, situaciones complejas que no logramos resolver, avances en algunos temas, pero en otros obviamente estábamos aplazados, crisis económica y financiera, efectos expansivos de la guerra contra las drogas, como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, desastres naturales, cambio climático, o sea, esos son elementos coyunturales que vienen a caer sobre una situación ya compleja para la región.
Efectos en la seguridad y la violencia. Una región en condiciones de epidemia, que esto lo mencionaron al inicio de la jornada. Eso significa que estamos produciendo, por decirlo con esa palabra tan horrible, al menos 10 muertos por cada 100.000 habitantes. La tasa de Costa Rica es de 11.4, El Salvador creo que estaba el año pasado en 66 por cada 100.000. Una violencia con perspectiva de género y grupo etario. Ahora es más visible la violencia contra las mujeres y es más visible el impacto que tiene la violencia en la población joven. Se ha priorizado una respuesta estatal de corte policial y judicial. Y esto, digamos, tiene, por lo menos para nosotros que venimos analizando el tema desde hace algún rato, cuando vemos la violencia, o sea, tenemos un componente de violencia que tiene que ver con delito y criminalidad, crimen organizado que está adquiriendo cada vez mayor presencia en la región y sobre todo tal vez desde el año 2014 en adelante. Y hay un elemento que tiene que ver con la violencia en espacios de confianza, que toca tanto el tema de género como aquellas personas con las que nos relacionamos y que incluso nosotros hemos sacado estadísticas para identificar ese elemento y por ejemplo para Costa Rica en el año 2015 fue de 63% de homicidios se dieron entre personas que se conocían. Lo que no es visible cuando hablamos del tema policial y judicial. O sea, hay una cosa que tiene que ver con el deterioro de los vínculos entre las personas, de situaciones interpersonales en específico, deterioro de tejido social y que tenía un componente muy importante en referencia a la violencia. Otro punto que tiene que ver con eso, altos niveles de impunidad. Una gran presencia de factores de riesgo, armas de fuego, drogas o el uso de otras sustancias. Los flujos migratorios se incrementan, o sea, es algo que ha sido una constante en la región desde antes probablemente de los conflictos, pero sin embargo ahora, bueno, los tenemos de todo signo y desde todas las rincones del mundo, por decirlo así, el tema de la corrupción y obviamente en presencia de estados que se ven sumamente frágiles, con sus variantes por supuesto, pero que están ahí. Cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de un formato de criminalidad transnacional que tiene la capacidad de penetrar diferentes estructuras, que se alimenta con la globalización, porque es un marco de acción, se fomenta desde la clandestinidad donde opera y obviamente lo que ya hablaba don Alberto hace un rato, el tema que lo mueve es la rentabilidad de las actividades que realizan. ¿En qué se fundamenta también? En la ambigüedad y los traslapes que hay entre lo lícito y lo ilícito y que constituye un factor de vulnerabilidad para los países, lo cual se suma obviamente la corrupción. Acá traté de hacer una referencia, digamos, del origen de cada uno de los principales temas, por lo menos en tema de crimen organizado. Hablábamos, por ejemplo, de tráfico de migración, tráfico de personas y migración ilegal, que es un fenómeno del sur hacia el norte desarrollado, que en la región tiene origen y una gran fuerza a partir, digamos, de los procesos migratorios y en la situación de conflictos estos se daban específicamente hacia Estados Unidos para los países del Triángulo Norte y para Costa Rica desde Nicaragua, por ejemplo. Entre las características de este proceso, obviamente alimentado primero por procesos político-ideológicos y económicos y de sectores muy específicos. Esto genera alrededor de $30.000 millones en ganancias, o sea, lo que es el tráfico de personas, por ejemplo, o sea, la trata, y está sumamente segmentado por edad y género. O sea, si necesitamos hombres, tienen que ser en tales y tales edades, si son mujeres, si son adolescentes, si son niños, eso va a depender del tipo de mercado y actividad donde se supone que se va a insertar. Hay mucha visibilidad sobre lo que tiene que ver con explotación sexual, por ejemplo, pero cuando yo hablo de esos traslapes entre lo lícito y lo ilícito, el tema de prostitución no se ve muchas veces como un tema de trata, pero está ahí y eso tiene que ver mucho con el sistema jurídico y lo que dicen las leyes de cada país. Tenemos el tráfico de armas, este tiene una dinámica diferente. Generalmente las armas todas tienen origen legal y se trasladan a los países del sur, que son países generalmente con diferentes tipos de conflicto. ¿Qué pasó a nivel de la región? Nos fuimos zona de destino, pasamos a ser zona de distribución, zona de tránsito de armas de fuego.
Esto se vincula más a la disposición de excedentes, muchas veces de gobiernos, específicamente de las áreas militares y policiales, que empiezan a drenarse hacia otros países con un tipo de mercancía que tiene mucha durabilidad y permanencia en el tiempo y que permite ser útil. También es una mala palabra en este contexto, pero ser útil en diferentes contextos, en diferentes países. Y esto se asume que genera $1.000 millones al año en ganancias. Al país, digamos, a la región ingresaban armas desde diferentes espacios, desde Estados Unidos, desde la Unión Soviética, y tenemos un elemento que también Lina mencionó temprano, el tema de los Irán Contras, que nos hace percatarnos con mucha claridad a finales del año 86, en noviembre, que había un proceso de compra de armas, traerlas a Centroamérica, financiar eso con drogas, o sea que fue, digamos, un gran escándalo para el gobierno de los Estados Unidos. Y luego el tráfico de drogas, y lo puse, digamos, en este nivel, porque en ese momento no era tan reconocido cuál era la presencia que había. Se sabía que había droga, pero no se sabía el nivel, el volumen que había, ni la persistencia que tenía a nivel de la región. Entonces, eso llama la atención porque, bueno, como región estamos ubicados justamente entre la zona de producción más importante, o sea, de cocaína, obviamente, de heroína a nivel de continente, y bueno, somos zona de tránsito, de paso y últimamente de quedante de drogas. Yo decía, por ejemplo, que no excluye que antes hubiera un impacto muy importante, pero estaba diluido por el tema del conflicto. Cuando hablamos de crimen organizado en sí, es obvio que se establece un vínculo macabro entre desarrollo y subdesarrollo. En la mayoría de los casos, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, se produce la materia prima para alimentar, digamos, las actividades ilícitas. Solo en el tema de las armas el proceso va a la inversa. Se rige por la oferta y la demanda, y eso es una de las cosas que lo hace más peligroso, porque donde hay beneficio obviamente va a haber la actitud de aceptarlo y la actitud de acomodarse. Hay criterios de eficiencia y de mucha especialización. El acceso y abastecimiento de las mercancías específicas como drogas, armas o seres humanos va a depender de la dificultad que hay para obtenerla, y eso va a estar vinculado directamente al costo que va a tener en ese mercado. Las armas generalmente nacen como mercancías lícitas, la droga es una mercancía ilícita obviamente, y generalmente se traslada a un nivel de pureza muy alto que va a irse diluyendo por los países que pasa, así que un kilo que puede costar $1.000 en un lugar llega a valer $50.000 en otro. Y los seres humanos, que no son mercancía pero que son explotados en muy diversos contextos. No es un fenómeno exclusivo de Centroamérica. Aprovecha las fallas del Estado en atender justamente lo que llamamos los problemas estructurales que vinculan la violencia, la exclusión, entre otras cosas. La posición geográfica de la región nos predispone a que seamos el tránsito específico para ese tipo de situaciones. Hay una concatenación de redes de actividades ilícitas que comparten rutas, modus operandi y contactos. Es decir, el que trafica las armas también está vinculado a las drogas, también están vinculados a la trata. Hay bandas que son más transnacionales, hay otras que son más nacionales o locales. Hay unas que también pueden mover los cigarros, el alcohol, el queso, porque también hay lugares donde el queso es traficado. Generalmente nosotros observamos del crimen organizado la cara más violenta, pero aquí también hay una estructura de cuello blanco que tiene que ver con todo el sistema, digamos, de corrupción que ampara todo esto y que son los menos visibles y también son los que tienen una mayor proporción de ganancia en el proceso. Y como decía antes, aprovecha vacíos jurídicos, administrativos e institucionales, sobre todo cuando la actividad es transnacional y pasan de un país a otro. En referencia al tráfico de personas, la gran vulnerabilidad se establece, aunque no es exclusiva, en los procesos migratorios, donde hay una expulsión desde los estados que no pueden garantizar la integridad de grupos de población en condición de vulnerabilidad, y en este momento tiene una cara mucho más vinculada a la migración económica,
por situación de desastres naturales, por persecución política, de defensores del medio ambiente y de la comunidad LGTBI. Anteriormente estuvieron dando un ejemplo de Honduras en ese tema. Lo que tiene que ver específicamente con la trata de personas, 84% de las víctimas son mujeres y menores de edad, según información del 1DC del año pasado. El 57% de los casos detectados apuntan a la prevalencia de explotación sexual. No es la única actividad, por supuesto. En el 2016 fueron deportados de México por 40,000 niños migrantes provenientes de los países del Triángulo Norte. En otros años se documentaron, por ejemplo, 70,000 que habían tratado de atravesar. 62% de las víctimas de la trata son menores de edad, o sea, son niños. Casi el 50% de quienes reclutan, o sea, de que hacen la labor esta de captar a las personas, son mujeres. El 88% de los traficantes o victimarios implicados son nacionales. Siempre estamos pensando que son redes externas, pero en realidad la gente que recluta es conocida de los que son reclutados y muchas veces son su familia. Y el 92% de las situaciones se dan en territorio fronterizo y muy cerca de los lugares de captación. Siempre estamos pensando que esto es un fenómeno que aleja mucho a las personas, no es la mayoría de los casos. En tema del tráfico de drogas, al menos el 80% de ellas cruzan Centroamérica. Cada vez más de esa droga se queda en la región. Se han detonado enfrentamientos locales por territorios y cargamentos. Acá en Costa Rica, por ejemplo, lo hemos visto en la zona más al sur, digamos, de San José, donde se ha hablado de luchas entre grupos que están buscando mercados de la droga, ajusticiamientos, ese tipo de situaciones, y que obviamente ha incidido en elevar la tasa de homicidios en los últimos años. En la región se detecta presencia de carteles tanto de México como de Colombia y se ha incrementado el nivel de homicidios en los países. Esto es nada más como una referencia de la incautación que se ha hecho. Ya aparece en Panamá y Costa Rica como los que más droga incautan. No significa que por los otros lugares no pase. El tema es siempre, cuando vemos las estadísticas, siempre los resultados son parciales. La próxima. Este es el mapa. Aquí, como ven ustedes, hay mucho dinamismo. Este mapa es de Naciones Unidas. Hay mucho dinamismo en nuestra región con el tema de drogas. Las líneas en rosado establecen cuáles son las rutas y las que están en verde son los países que han sido mencionados cada vez que se hacen incautaciones. O sea, no es un fenómeno que atraviesa solo Centroamérica, pero estamos en el centro justamente del proceso. Y este es un mapa muy específico que recuperamos de unos colombianos en una actividad donde ellos tienen mapeado cuál es la ruta de lo que llaman el jumping de drogas a nivel de la región. ¿Eso qué significa? Que las drogas salen de un lado en Colombia, pasan a Panamá y brincan a Costa Rica, van entrando en puertos y en lugares donde se les cambia droga por combustible, droga por armas, droga por agua, droga por alimentos, y ahí van tratando de subir. Que muestra también que, no está bien, que se ha reducido un poco la presencia de las drogas en la zona del Caribe, y ahora, y ustedes tal vez lo han podido ver siguiendo las noticias, hay más presencia de la droga en la zona del Pacífico. Sobre el tráfico de armas, nosotros elaboramos una segmentación, digamos, del proceso. Primero, entre el 79 y el 90 se hablaba de América Central como una zona de destino de armas. A partir del 90 y hasta el 2000 nos consideraban como un bolsón de armas y éramos zona de tránsito de armas que iban hacia Colombia por un lado y hacia México, el conflicto de Chiapas por el otro. Con el ingreso del Plan Colombia se empieza a cambiar primero dinero por droga y luego droga por armas. Primero se empieza a cambiar armas por dinero y luego droga por armas. Después se da una homogenización de la situación del crimen organizado, y esto es cuando entra la iniciativa Mérida, porque justamente estamos en el medio de dos pinzas donde se está tratando de controlar el tráfico de drogas y de armas, o sea, porque esto se empieza a asociar ya desde ese momento como un matrimonio. Y
convierte a la región en un espacio más amplio donde empezamos a ver con más frecuencia sicariato, tumbonazos y todo ese tipo de actividades que vienen juntas. A partir del año 2015 también se ve en los países de la región que más cantidad de armas que están legalmente inscritas pasan a la ilegalidad por robo, por pérdida, por venta, por desvío, por negligencia, y que lo que se está detonando con mayor fuerza es el tráfico de municiones, haciendo la salvedad de que casi no hay grandes controles en el tema de municiones y lo que es lógico, si ya tenemos las armas, lo que necesitamos son las balas para que funcionen. La próxima. En tema del tráfico de armas, bueno, se ha incrementado, se ha incrementado la violencia con arma de fuego, por supuesto. El 70% de los homicidios en la región se producen con ellas. Hay un tráfico externo, o sea, el tráfico externo que venía, que se ha disminuido, se puede decir, se suma el tráfico desde lo legal. Con base en los decomisos identifican que hay una gran cantidad de armas cortas, cuando todo el mundo está pensando que lo que más entra son AK-47 o fusiles Galil, lo que está entrando son revólveres y pistolas, que además son las armas que venden legalmente en los países. Ese monto es del 76% en promedio. Y en tema de victimización, pues los mayores afectados son los hombres en un 90% y si son jóvenes en un 60%. Acá hay cantidades estos son los porcentajes de decomiso por país de armas de puño, o sea, revólver y pistola, y las armas incautadas en el último año, o sea, que han planteado los países de la región, las últimas cifras que tenemos. Este es un mapa donde establece la gran cantidad de vínculos entre diferentes actividades del crimen organizado, que como yo les decía, comparten rutas, comparten modus operandi. Hay rutas aéreas, comerciales y privadas, hay marítimas y fluviales. Ustedes han oído hablar probablemente de las lanchas Eduardoños, o sea que son lanchas modificadas con gran capacidad de combustible. Recientemente agarraron aquí un pequeño mini submarino cargado de droga, por supuesto. Se utilizan todas las rutas terrestres regulares y puntos ciegos. Se ha detectado incluso el uso de los courier para enviar algunas formas de droga, pero sobre todo municiones y armas de fuego desarmadas. Hace como 2 meses detectaron aquí una cantidad que entraron vía Amazon, por ejemplo, al país. Y bueno, está el tráfico hormiga, que es el más barato, el que puede utilizar niños, adolescentes, etcétera, y es el más barato y el de menor riesgo, por ejemplo, para los que están haciendo el tráfico, porque no les van a quitar grandes cantidades, les quitarán 10 armas, pero si tienen una gran cantidad de personas trasladándose, pues obviamente una cantidad importante van a pasar. Y aquí, bueno, voy a nada más a leer esto, porque ya me vieron feo. Las consecuencias, obviamente, tienen muchas consecuencias para la seguridad, pero también para la sensación de inseguridad de los que vivimos en esta región. Hay una pérdida de credibilidad de los sistemas de seguridad y justicia. Hay un impacto muy fuerte sobre los presupuestos del Estado, no solo lo que vemos como el tema, digamos, de seguridad en específico, sino sobre el tema de salud. ¿Cuántas vacunas, cuántos procesos de cura se están dejando de comprar por atender la cantidad de víctimas de la violencia que están en crecimiento? Se debilita la gobernabilidad y el sistema político, afecta la economía, desvía la inversión, aumenta el desempleo, y esto vuelve otra vez sobre las causas estructurales. Los que están excluidos van a seguir estando excluidos. Incrementa los costos de las operaciones comerciales, y ahí vemos cómo surge el tema de la seguridad privada y cómo nosotros como clientes de cualquier cosa estamos también pagando el costo de la seguridad de esos embarques. Se incrementan las actividades ilícitas como el lavado de dinero, por ejemplo, penetración de corrupción, y genera un círculo de inseguridad y violencia. O sea, estamos en un ciclo de inseguridad que genera violencia, que pone obstáculos al desarrollo, que impide la paz. Creo que faltaba una, ¿verdad? Nada más. Bueno, lo hice casi en récord.